Vamos a hablar de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidades en la vida, algunas más importantes que otras. Y consideramos como responsabilidad el hecho de cumplir con las obligaciones, con las promesas, con asumir las consecuencias de nuestros actos. Eso es responsabilidad. Y a medida que crecemos, las responsabilidades se van sumando. Cuando éramos niños, no teníamos responsabilidades. Pero a medida que crecemos, vamos asumiendo, vamos aprendiendo a hacernos cargo de a poquito. Aprendés a ponerte las zapatillas, a atarte los cordones, a vestirte, a limpiarte la pieza, algunos. Y así vamos asumiendo responsabilidades. Y entendemos que cumplir con nuestras responsabilidades tiene su recompensa, y no cumplir con las responsabilidades tiene consecuencias. Y eso es lo que diferencia a un niño de un hombre, un niño de una persona adulta. Y es lo que leíamos el viernes en la reunión de hombres. En 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niños. Todos tenemos responsabilidades familiares, tenemos responsabilidades con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el trabajo, otros con el estudio. Tenemos responsabilidades incluso con nosotros mismos. Y sobre todo, tenemos responsabilidad delante de Dios. Y la Biblia enseña el concepto de la responsabilidad personal. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y en Gálatas 6:7, el apóstol Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Dios espera que nosotros asumamos responsabilidades en todas las áreas de nuestra vida. Y por ejemplo dice que las personas deben trabajar para obtener su alimento. Dice, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Los hombres deben asumir la responsabilidad de proveer para sus hogares. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y así la Biblia nos muestra que nosotros debemos hacernos cargo, tenemos que asumir responsabilidades. Los hombres, en primer lugar, con su familia, las mujeres, las que Dios le otorgó, todos debemos asumir responsabilidades. Y con mucha frecuencia la gente trata de evitar justamente tomar responsabilidad. Y generalmente lo hace echando la culpa a otros. Y esto es viejo, esto es desde el comienzo. Adán le echó la culpa a Eva.
Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es culpa mía, es culpa de Eva. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. No es mi culpa. Caín también trató de evitar la responsabilidad. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Vos sabés lo que había hecho Caín con su hermano. Pero trató de evadir la responsabilidad delante de Dios. Y mucho más adelante, Pilato también intentó absolverse de culpa delante de Dios, delante de los hombres. Dice Mateo 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pero, en última instancia, todo intento de evadir la responsabilidad es inútil. Pablo escribe a los romanos y les dice, no tienen excusa. Y en el capítulo 2, versículo 6, dice que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad delante de Dios de arrepentirse de sus pecados y de creer en el Evangelio. Todos tienen esa responsabilidad y no tienen excusa. Y también tenemos la responsabilidad de vivir para glorificar a Dios. Para eso dice el apóstol que hemos sido hechos. Todos deberemos rendir cuentas delante del Señor. En Lucas 12:37 leemos, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y el versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. La parábola que vamos a estudiar ahora habla sobre la responsabilidad personal delante de Dios. Y está en el capítulo 19 que estamos estudiando de Lucas, desde los versículos 11 hasta el 27. Y dice así, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste.
Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dádela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. Se le dará más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, como siempre te digo, cuando estudiamos una parábola, tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor Jesús narraba una parábola, no todos entendían lo que Él quería decir. Y eso sigue ocurriendo hoy día. Las parábolas del Señor Jesús no son para cualquiera. Solo los escogidos pueden entender el verdadero significado de la parábola. Para el resto, son historias sencillas, pero que se quedan en lo superficial, no pueden penetrar. Y un día, los discípulos le preguntaron al Señor: ¿por qué habla en parábolas? ¿Por qué les habla a la gente en parábolas? Y Él les contestó esto, Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oyen ni entiendan. ¿Por qué hace el Señor esto? Porque los secretos del reino de Dios, del reino de los cielos, no son para cualquiera. Solamente lo pueden entender los que nacieron de nuevo. Cuando Nicodemo fue de noche, ¿te acordás?, a verlo, el Señor Jesús le dijo en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, para entender el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que el Espíritu de Dios te lo muestre. Entonces, aquellos que les ha dado entendimiento, con estas parábolas van a conocer más. Por eso el Señor Jesús le dice: para el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, aún lo poco que tiene, lo poco que cree tener, le será quitado. No tiene ninguna clase de luz. Cada vez va a estar más en ignorancia, cada vez su corazón se va a endurecer más. Lo poco que tiene le será quitado. En otras palabras, los que sí tienen revelación van a ir creciendo en fe, en sabiduría. Y estas parábolas justamente tienen ese propósito. Son historias sencillas, que son extraídas de la vida cotidiana, cosas con las que cualquiera puede identificarse. Un sembrador, una persona que perdió algo valioso y que lo busca, cosas que todos pueden entender en la superficie. Esta historia en particular se basa en una realidad histórica conocida por toda la gente de esa época. Vos sabés que Israel en ese tiempo estaba dominada por el Imperio Romano. Y los gobernantes
de Israel tenían que presentarse delante de la autoridad de Roma para que, le dieran el permiso justamente de gobernar. Eso es lo que hizo Herodes el Grande. Cuando asumió, fue a Roma y se presentó delante del emperador Marco Antonio, y Marco Antonio le cedió la autoridad para gobernar sobre Israel. Cuando este hombre murió, pocos años después que nació el Señor Jesús, Israel se dividió en los hijos de este hombre, de Herodes el Grande. Y Arquelao, que era uno de estos 3 hijos, tuvo que ir a Roma para que el emperador verificara que él iba a ser el rey de Judea. Como te dije, Israel se dividió entre los hijos en tetrarquías, entre los hijos de Herodes el Grande. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces Arquelao, hijo de Herodes, fue a Roma y para que el rey, el emperador, lo nombrara rey. Pero el pueblo de Israel lo odiaba, el pueblo de Judea lo odiaba, porque cuando murió el padre, este hombre quiso, demostrar su autoridad y mandó a matar a 3.000 judíos en total, porque había revueltas entre los judíos. Entonces, cuando fue a Roma, enviaron una embajada a los habitantes de Israel, de Judea, para que no le dieran el cargo de rey. Y el emperador recibe a esta embajada, la escucha, le presta atención y quiso quedar bien con los dos, con Arquelao y con el pueblo. Entonces no lo nombró rey, pero le dio autoridad para gobernar. Así que Arquelao volvió, pero no como rey. Y le fue mal. Nunca pudo gobernar. Así que el emperador finalmente lo sacó, y ahí es cuando vinieron los gobernadores, de los cuales el quinto era Pilato, en el tiempo de Jesús. Así que esta historia es el trasfondo de la parábola que estamos estudiando. ¿Se entiende entonces? Entonces, cuando los que estaban en la audiencia escuchaban esta parábola, se quedaban en eso, los que no podían profundizar, se quedaban en la historia superficial, y solo algunos pocos podían entender lo que verdaderamente el Señor quería decir. Jesús estaba en ese momento en Jericó, muy cerca de Jerusalén. Como te dije el domingo pasado, Jerusalén estaba a unos 25 kilómetros de Jericó, ascendiendo, porque estaba mucho más arriba, unos 1000 metros más sobre el nivel del mar. Y la expectativa de la gente, que era mucha, porque había un gran tránsito por Jericó hasta Jerusalén, un gran tránsito de personas que venían a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y la expectativa de la gente que veía que Jesús hacía milagros, que hablaba con autoridad, la expectativa de la gente que decía ser el Mesías, el Hijo del Hombre, era que él iba a ir a Jerusalén a instalar el reino de Israel, a echar a los romanos, vaya a saber cuáles eran las fantasías, que iba a armar un ejército. El asunto es que ellos creían que el reino de Dios se iba a instalar pronto y que Jesús lo iba a instalar pronto. Esa era la expectativa. Y el Señor Jesús sabía esto.
Ya con anterioridad, cuando él había, ¿te acordás?, hecho el milagro de alimentar a 5.000 hombres, ¿te acordás? Él después de eso tuvo que esconderse porque la gente quería levantarlo como rey. Mirá lo que dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él sabía que estaba esa expectativa alrededor. Incluso los mismos discípulos tenían esa idea. Sus apóstoles tenían la misma idea que el resto del pueblo, que Jesús iba a Jerusalén a levantarse a sí mismo como el rey de Israel, el rey terrenal. De hecho, en Marcos 10:35 leemos: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él le dijo: ¿y qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Fíjate vos la expectativa de ellos. Jesús llegaba a Jerusalén y ahí comenzaba una gran revolución que echaría al ejército romano de sus tierras y comenzaría un tiempo de prosperidad y de gloria para Israel. Esa era la interpretación que ellos tenían de las profecías del Antiguo Testamento. Pero esa no era la idea de Jesús. Vos fíjate que de toda esa multitud que rodeaba al Señor en Jericó, solamente 2 personas alcanzaron la salvación. Una inmensa multitud, pero 2 personas fueron salvas. Y vos sabés quiénes eran. Las menos pensadas. El mendigo ciego, Bartimeo, y nada más ni nada menos que el jefe de los publicanos, la persona más odiada por todos, los judíos. Estas 2 personas encontraron salvación, porque la misión del Señor Jesús, para lo que Él verdaderamente había venido, era para eso, no para hacerse rey terrenal en Israel. Él dijo en el versículo 10 de este capítulo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso Él vino, a traer salvación a los pecadores. Esa era su misión. A eso vino y no a otra cosa. Por eso leemos: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Oyendo ellos estas cosas, oyeron que Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero, viste como dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga. Ellos tenían oídos, pero no oían. El Señor le dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ellos seguían con la idea de que el Señor Jesús había venido a instalar el reino terrenal en Israel. Y la realidad era completamente diferente a lo que ellos esperaban. Porque lejos de ser levantado rey, cuando llegara a Jerusalén, el Señor Jesús iba a sufrir de parte de los hombres, vos sabés, todo tipo de tormentos. Iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día, iba a ascender a los cielos. Estas cosas el Señor Jesús se los anunció muchas veces a los discípulos, pero ellos seguían creyendo que el Señor venía a instalar un reino terrenal. Por más que Él se lo dijera, y se lo dijera, ellos seguían con esa idea, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Tal es esa convicción que tenían, que una vez que el Señor resucitó y estaba a punto de ascender a los cielos, ¿qué crees que le preguntaron? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa era la idea, no entendían
Así que escuchando estas cosas, ellos seguían con sus propias ideas. Y podemos hacer un paréntesis de esto y sacar una pequeña enseñanza. No es como vos querés. No se trata de lo que vos quieras. Se trata de lo que Dios se ha propuesto. Se trata de la voluntad de Dios. No es el camino fácil. No es el camino fácil. Generalmente es con dolor, con aflicción. Generalmente Dios te va a llevar por ese camino, pero va a lograr frutos que permanezcan. Amén. No es como vos querés. Que te quede eso rondando en la mente, no es como vos querés, es como Dios quiere, y es la mejor manera. Bueno, pero cerramos el paréntesis y continuamos. Entonces, el Señor Jesús les dice eso, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ellos, oyendo eso, seguían con su idea de que Él venía a instalar un reino terrenal, y es por eso entonces que el Señor les dice esta parábola. Y en esta parábola el Señor les va a hablar que no hay ningún reino terrenal cerca. Al contrario, les va a hablar que el Señor se va a ir por un tiempo muy largo y que recién a su regreso traería el reino de Dios en gloria, no como ellos esperaban. Y sobre todo les muestra cómo debían comportarse mientras el Señor no estaba. Cómo debían asumir responsabilidades en ese tiempo en que el Señor no estaba hasta su regreso. Así que ahora el Señor empieza a relatar la parábola, que la podríamos dividir en dos partes. ¿Qué te parece? Podemos dividirla en una ida y en una vuelta. Vamos a ver el tema de la ida, la primera parte. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Bueno, aunque esta parábola está basada en esa historia que te conté de Arquelao, este hombre estaba representando, este hombre noble, representaba al Señor Jesús, que dice se fue a un país lejano. Ese país lejano, en realidad estaba hablando de que después de pasar por todos los sufrimientos y de morir en la cruz y de resucitar, el Señor ascendería a los cielos y allí se sentaría a la diestra del Padre y recibiría el poder para reinar sobre toda la creación. Y que un día, después de un periodo largo e indefinido, volvería. Dice, y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, antes de partir, este hombre llama a sus 10 siervos y les dio 10 minas, una mina a cada uno. La mina era una moneda griega y tenía un valor relativamente alto. Una mina, podríamos decir, que sería el valor
de 3 meses de trabajo, el salario de 3 meses de trabajo. De un obrero, o sea que sería ¿cuánto? 3 meses de trabajo. Vamos a redondear en 3 millones de pesos. Más o menos. Entonces es una cifra considerable, pero no excesiva. Pero no es tanto el valor lo importante, sino el hecho que le dio a todos lo mismo, a todos igual. Y lo que tenían que hacer estas personas, la responsabilidad que les cabía, era hacer algo productivo con eso que el Señor les había dado. Y ese es el punto de la parábola. Eso es lo importante. ¿Qué iban a hacer ellos con lo que el Señor les daba? A todos les dio lo mismo. El hombre noble que volvería como rey les pediría cuentas de lo que ellos iban a hacer con esto. Claramente, estos siervos representan a los creyentes, a los servidores de Cristo. Todos han recibido de igual manera el Evangelio. Ahora, en la ausencia del Señor, deben hacer algo productivo con lo que recibieron para la gloria de Dios. Debían vivir de la manera que glorificaran a Dios y proclamar el Evangelio para que otros puedan escuchar y creer. Esa es la tarea, la responsabilidad que Dios le otorga a sus siervos. Y dice el versículo 14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Bueno, como te decía, esto está basado en la historia de Arquelao. El hecho es que cuando los conciudadanos enviaron una embajada contra Arquelao, tenían razones para estar en su contra, pero estas personas no tenían ninguna razón para estar en contra de este hombre noble. No vemos ninguna razón acá. Simplemente ellos no querían que este hombre reine sobre ellos. El Señor Jesús fue odiado por su generación, por su pueblo, sin causa. En Juan 15:25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. La actitud del pueblo judío contra Arquelao era razonable, pero la actitud del pueblo judío contra Jesús fue un acto de rebelión contra Dios. A lo suyo vino, dice Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, esta delegación que mandaron en contra del noble no tuvo éxito, porque este hombre fue coronado rey, no como Arquelao. Y un día el Señor volverá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, estudiamos la ida, vamos a ver la vuelta ahora. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Bueno, como vemos, el intento de
de impedir que el noble asuma, fracasó. Y el noble regresó y se reunió con sus siervos. Esto simboliza claramente la segunda venida del Señor Jesús. Y allí le mandará a cada uno que rinda cuentas sobre qué hizo con lo que Él le dio, con el Evangelio y con los dones y también con las oportunidades de servicio que se le dio a cada uno. Entonces, cuando vino el primer de los hombres, primer siervo, le dijo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjate que él no se jacta de lo que hizo. Él reconoce que el mérito es del noble, no de él. Tu mina, lo que me diste, ha ganado 10 minas. Vino con total humildad delante del rey, y el rey lo elogió y le dijo: está bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lo que le dio, la responsabilidad que le dio a este hombre, dice, era poca. De hecho, la palabra griega literalmente significa en lo muy pequeño. Si en lo muy pequeño me fuiste fiel, te voy a poner sobre mucha más responsabilidad. Y luego vino otro y con la misma humildad le dijo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Había producido menos, pero había sido igualmente fiel, porque no todos tienen las mismas capacidades, los mismos dones, las mismas situaciones, pero lo importante es la fidelidad. Y este hombre fue fiel y dio uso de los dones que Dios le dio. Él vivió conforme al Evangelio y dio fruto de acuerdo a sus posibilidades. Y a él también el Señor elogió. Y vemos que el Señor va a dar a sus siervos de manera desproporcionada a lo que hicieron acá en la tierra. Y le va a dar oportunidad para servirlo de una mayor manera en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No es un tiempo de ocio ya en la gloria. Es un tiempo de servicio. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tanta gloria nos espera. Seamos fieles. Y vino otro, diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma las cosas, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Otro. Y en el griego original, esa palabra, traducida como otro, significa alguien de otra especie, alguien distinto. No era lo mismo que los otros dos, era alguien distinto. Tenemos acá un hombre perezoso, un hombre indiferente que recibió lo mismo que los otros, pero dice que lo guardó en un pañuelo. Él no tenía ninguna responsabilidad con eso que se le dio. Por eso dice: la culpa es tuya.
porque yo te tenía miedo, porque vos sos así, vos sos asá. No asumía ninguna responsabilidad. Para defenderse le echó la culpa al rey de su conducta. Porque eres severo, porque eres malo, porque eres así, porque eres asá. Pero este es otra especie, no es un creyente. No es un verdadero creyente. No estaba motivado por el amor a Dios ni por amor al prójimo. Estaba motivado por el miedo, un legalista. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Bueno, obviamente este mal siervo, de hecho, bueno, así se lo dice el Señor, no representa a un creyente. El Señor nunca le hubiera dicho mal siervo a uno de los suyos. Y bueno, le dice: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? ¿Por qué no te esforzaste aunque sea un poco? Algo. No había tenido el menor deseo de servir. Estaba enfrascado en sus intereses personales, evidentemente, y no asumía responsabilidades. Y como vemos, fue despojado de todo. No tenía pretexto y se quedó sin ninguna clase de privilegio a la que pudo haber aspirado. Era un siervo inútil, que representa a todas aquellas personas que afirman seguir a Cristo, pero bueno, que viven una religión hueca. Profesan amarlo y a simple vista pueden parecer creyentes, pero sus propósitos son egoístas, viven centrados en sí mismos y no tienen ninguna relación con el Señor. Personas como esas, que se engañan a sí mismos, un día van a decir: Señor, Señor, yo te servía, en tu nombre hice tantas cosas. Y van a escuchar las palabras más aterradoras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jamás fueron de Cristo, nunca os conocí. Y el juicio del rey dice: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y se sorprenden los que estaban ahí, dicen: pero si ya tiene 10, ¿le vas a dar más todavía? Y sí, porque al que tiene se le dará, dice el Señor. Mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Al que tiene se le añadirá más. Y el Señor dice: pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará más. El Señor dice: yo os digo. Es como que Él lo certifica, es algo que tenemos que tener bien claro. Al que tiene se le dará más. Al que tiene fe se le dará más fe, se le dará más paz, más fortaleza. Al que tiene se le dará. Al verdadero creyente siempre se le añade más fe, más fortaleza, paz, santidad, gozo. Y al que no tiene, aún lo que cree tener, lo poco que tiene, le será quitado. Y finaliza el Señor diciendo: y también a aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El juicio sobre todos los enemigos de Dios.
Ahora, vos fíjate que acá parece haber tres clases de personas. Parece que están los verdaderos creyentes, los creyentes medio, ¿no? Los que aparentan y los enemigos. Pero la realidad es que hay dos clases de personas, el creyente y los enemigos. Para los seguidores fieles hay recompensa. Recompensa desproporcionada. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y los seguidores infieles, los malos siervos, aquellos que profesan una fe que no tienen, esos serán desenmascarados. Porque, como dice en Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Esos que tienen una fe falsa, irán con los enemigos del Señor. El Señor los rechazará. Y allí, dice, será el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos dio a todos por igual el Evangelio de salvación. Y quiere que tomemos responsabilidades sobre eso. Es lo que Él espera de nosotros. Eso va a reclamarnos. Y de acuerdo a lo que hagamos con lo que nos dio, recibiremos recompensa o consecuencias. A unos les dirá, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Y sabes, esa persona se va a sorprender. Porque va a decir, Señor, es tu mina, no, tu mina dio fruto, no fui yo. Pero Él te dice, bien, buen siervo. Sobre lo muy poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién no quiere escuchar esas palabras? ¿Es el anhelo de tu vida escuchar esas palabras? Porque los que no escuchan esas palabras escucharán, nunca os conocí. Nunca os conocí. Nunca fuiste mío. ¿Qué más puedo agregar? Espero que hagas lo que el Señor espera de vos con lo que Él te dio. Y que escuches las palabras hermosas el día que te presente delante de Él.